Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias una vez más por unirse a nosotros en estas capacitaciones que estamos dando. Hoy lo que nos va a tocar hablar es de esto. Alternativa a provisión de despidos. Sabemos que hay una provisión de despidos que viene hace tiempo en nuestro país. Y lo que vamos a hacer es, bueno, analizar qué alternativas tenemos ante esa prohibición, así como también vamos a analizar un fallo de la Corte muy importante bueno, que Eugenia ahora va a comentar. Por un tema de organización, vamos a tener los micrófonos muteados. Una vez que termine la exposición del doctor Moret, vamos a abrir la posibilidad de que nos hagan preguntas, de que hagan consultas, y para eso pueden hacer alguna de las dos cosas. Pueden o tocar dibujo de una mano que hay abajo a la derecha, que es una manito. A nosotros ahí nos aparece que ustedes levantaron la mano virtualmente y le vamos a habilitar el micrófono para que puedan hacer la pregunta. Si no, la otra opción es sencillamente escribir la pregunta o la consulta en el chat y la vamos a leer para que se pueda contestar, ¿sí? Así que, sin nada más que agregar, voy a hacerle la palabra al doctor Moret para que comience con la explicación. Estás muteado, Eugenio. Ahora sí. Buenas tardes, muchísimas gracias por sumarse a esto. Vamos hoy esta es la tercera vez que hablamos del tema de la prohibición de despidos, y lo bueno que tiene hacerlo por tercera vez es que con el paso del tiempo uno va, y el día a día, y las consultas del día a día, y el manejo de estas situaciones del día a día, uno va adquiriendo mayor experiencia, se va dando cuenta muchas cosas que al principio uno por ahí las ignoraba, y se van sumando además con fallos como el que mencionó Federico, el fallo de la Corte Suprema, que es un fallo bastante importante y ya vamos a ver por qué. Así que bueno, los invito a recorrer conmigo el camino de lo que es una relación laboral, en qué caso se termina y por qué se termina, y qué es lo que se prohíbe, qué terminaciones o qué finalizaciones se prohíben y qué finalizaciones están admitidas, o sea, qué finalizaciones la ley admite y cómo nos estamos manejando con esas finalizaciones del vínculo laboral. La ley de contrato de trabajo, es una ley del año 74, y cuando esta ley de contrato de trabajo se pergeñó, se sancionó, los legisladores de esta ley tenían previsto de que un empleado empezara en un contrato en una empresa privada. Acordémonos que la ley de contrato de trabajo rige para las empresas particulares, no rige para el empleo público, ni tampoco rige para el empleo agrario, ni para el servicio doméstico. Entonces, la idea de la relación de las empresas privadas era que vos iniciaras tu relación con una empresa privada y terminaras ahí, o sea, te jubilaras. Entonces, tu relación empezaba y después te jubilabas y ahí vivías de tu jubilación. Esa era la idea que tenían los legisladores cuando pergeñaron esta ley. Después, años más tarde, no hace mucho, se estableció el periodo de prueba. Se dijo, bueno, los 3 primeros meses el empleado va a estar a prueba. Y si, digamos, el empleador puede rescindir del periodo, puede rescindir de la relación laboral, puede prescindir si ve que el trabajador no es para él, o porque no se adecua al puesto, por lo que sea, puede prescindir del empleado sin costo de indemnización, sin pago de indemnización alguna, salvo el 15 días de preaviso. Entonces, así fue pergeñada la ley de contrato de trabajo. Se iniciaba, tenías 3 meses para validar si el empleado te gustaba o no, y vencidos esos 3 meses se consolidaba la relación y se terminaría cuando se jubilaba. Nosotros hoy lo que vamos a hablar es sobre la prohibición de despidos, y ahora voy a después explicar estas, porque la relación laboral tiene varias finalizaciones, ¿no? Tiene despido sin causa, despido con causa, despido por fuerza mayor, despido por incapacidad, tiene el tema de la jubilación, mutuo acuerdo, renuncia. Hay varias formas de poder finalizar la relación laboral, que ahora vamos a explicar cuáles son las que están permitidas, cuáles son las que están prohibidas y cuáles son las que están permitidas, ¿no?
El decreto 329, que fue el primero, lo que previó fueron los despidos y la suspensión, los despidos sin causa. Vamos a dejar de un lado las suspensiones, ¿no? Acá nos vamos a centrar en todo lo que tenga que ver con la relación laboral y su finalización. Esto es el objetivo de esta charla. ¿Qué es lo que está prohibido y qué es lo que está permitido? Eso nos vamos a focalizar en eso. Y el decreto 329 prohíbe los despidos sin causa y los despidos por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor. Eso es el 329, que lo prohíbe para abril y mayo. Acordémonos que nosotros entramos en el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio el 20 de marzo, o sea, cuando se vio que esto podía ser una catástrofe, porque muchas empresas iban a quedar sin trabajo, iban a despedir a sus trabajadores. Dije, bueno, como una manera de contener esta avalancha de despidos, prohibieron el despido sin causa y el despido por falta de fuerza mayor. Ahora vamos a referirnos puntualmente a cada uno de ellos. El 487-20 lo prorrogó por junio y julio, el 624-20 lo prorrogó por agosto y septiembre, y el 761-20 lo prorrogó por octubre y noviembre. Algunos empiezan a calcular y dicen, bueno, son 60, porque la ley, los decretos hablan de 60 días. Algunos empiezan a calcular y dicen, bueno, 60 días vence tal fecha o vence tal otra. Unos piensan, cuando empiezan a sumar 60 más 60, daría que el vencimiento de la previsión es el 26 de noviembre. Pero la verdad es que la intención de los que hicieron este decreto, y en el Ministerio de Trabajo se comenta así, es que la previsión abarcara todo octubre y todo noviembre, así como en su momento fue todo agosto y todo septiembre. Entonces, como dijimos, ¿qué es lo que se prohíbe? El despido sin causa, el despido por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo y las suspensiones por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. ¿Y qué es lo que se permitía? Eran las suspensiones acordadas con asignación no remunerativa. No nos vamos a referir hoy a las suspensiones acordadas, sino nos vamos a referir, como dijimos, a todo lo que tenga que ver con la relación laboral. ¿Qué es el despido sin causa? Que esto es lo que prohíben. Entonces, como dijimos, la relación laboral se inicia cuando se consolida el periodo de prueba y la idea es que se finalice cuando el empleado se jubila. Ahora, si el empleador tenía que despedirlo por alguna razón, porque quería cerrar, porque quería cambiar de negocio, porque su negocio quería hacer una variante en su negocio, o por cualquier circunstancia que fuera, el empleador podía despedir, pero pagando una indemnización. Y esto es el despido sin causa, ¿no? O sea, yo lo indemnizo. En la ley americana, por ejemplo, uno puede despedir sin pagar ninguna indemnización. Acá en la ley argentina, y como muchos países latinoamericanos, con diferentes indemnizaciones, si vos lo despedís sin causa, o sea, si lo dejás sin trabajo, lo tenés que indemnizar. Le tenés que pagar una indemnización, le tenés que compensar la pérdida de trabajo. O sea, acordémonos que esto estaba previsto para ir desde el periodo de prueba a la jubilación. Yo te dejo sin trabajo, yo te causo un daño, yo te indemnizo. ¿Cómo la indemnización? Es el 245 decía que se debe abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomándose como base la mejor remuneración mensual normal y habitual devengado durante el último año. O sea, es un salario por año o fracción mayor de 3 meses. Esto tenía un tope, que era 3 veces el promedio del importe mensual de lo que resulte del promedio de las remuneraciones del básico del convenio colectivo en el cual está encuadrado el empleado, y si no estaba encuadrado en ninguno porque eran fuera de convenio, el mejor, el que correspondía a la actividad, y si tenía varios que correspondían a la actividad, porque a veces que se aplicaban varios convenios, y que fuera más favorable para ellos. Eso era la indemnización. Entonces, hoy la indemnización, digamos, hoy, si el salario está por abajo del tope, vos tomás el salario. Si el salario está por arriba del tope, vos tomás el tope. Pero si está por arriba más de un 33%, se considera confiscatorio. Y ahí te tenés que tomar la fórmula del fallo Bisotti, que es el 67% de la mejor remuneración mensual normal y habitual por año de aniversario. Ese es el esquema indemnizatorio propuesto por la ley argentina. O sea, es salario por abajo del tope, salario por encima del tope, si supera el 33%, se aplica el fallo Bisotti, que es el 67%. Eso es la indemnización para compensar la falta de trabajo. ¿Qué es el 247? El 247 es, en los casos de despido fuera dispuesto por causa de fuerza mayor o falta de disminución de trabajo no imputable al empleador fehacientemente justificado, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la que habíamos visto. O sea, si el tema es por fuerza mayor,
se faculta al empleador a pagar la mitad. En tales casos, el despido deberá comenzar por el personal menos antiguo dentro de cada especialidad. Y respecto al personal ingresado en un mismo semestre, deberá comenzarse por el que tuviera menos carga de familia. Eso es lo que establecía el 247. Ahora, vamos a ver qué es fuerza mayor, porque la mayoría de los fallos que si uno quería aplicar el 247, en general, hasta ahora te decían siempre que era un riesgo, era un riesgo del empleador. No hay casi ningún fallo, no hay ningún fallo que ratifique el 247. O sea, cuando uno despedía por el 247, te decían que era un riesgo imputable a tu negocio. Entonces vos te tenías que hacer cargo, vos empleador te tenías que hacer cargo. No podías pagar la mitad. Entonces era muy raro que vos pudieras pagar, que un juez te convalide pagar la mitad. Salvo que hicieras un procedimiento de crisis. Y salvo que se llegara a un acuerdo para pagar el 247 por procedimiento de crisis. Los únicos fallos que avalaron 247, la mitad de la indemnización por fuerza mayor, son fallos que venían con procedimiento de crisis donde se había acordado el despido por el 247. Pero si el empleador quería automáticamente aplicar el 247, te decían no, es un riesgo imputable a tu empresa. ¿Qué fuerza mayor? La fuerza mayor es un hecho que no se ha podido ser previsto y que habiendo sido previsto no pudo ser evitado. El caso de fuerza mayor eximida de responsabilidad. El caso de fuerza mayor es un hecho imprevisible, o sea, a pesar de que yo sea lo más prudente del mundo, no lo puedo prever. Una causa que es irresistible, o sea, un hecho que se producirá a pesar de que todo lo que yo haga para impedirlo, un hecho que me es extraño y ajeno a mí, y debe tratarse además de un hecho actual y presente, y debe salir después del nacimiento de la obligación, o sea, debe salir después del nacimiento de la obligación, en este caso no, pero deberá existir relación entre la causa y entre el hecho y el incumplimiento. O sea, si yo lo despido por fuerza mayor, es porque hay relación entre la fuerza mayor y el motivo de despido, y debe ser insuperable. O sea, debe ser la fuerza mayor de una entidad tal que yo no puedo prever, no puedo impedir despedirlo. Y esto era claramente el COVID-19, claramente. Ustedes fíjense en todos los requisitos y daba el COVID-19. El COVID-19 era un hecho imprevisible, que no lo pudimos prever el año pasado, que era irresistible, no puedo hacer nada para evitar todo lo que... Si yo soy un hotel, soy un restaurante que me decretaron el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio y nunca me activaron, no puedo hacer nada para superar eso. Es un acontecimiento actual y presente. Hay relación entre el hecho del COVID-19 y el despido, y es insuperable. Con lo cual, acá sí estaban dando todos los números para que los jueces tengan que decir, sí, el 247 era aplicable. Por eso lo previeron. Por eso previeron el 245, la posibilidad de que yo despida e indemnice, y el de fuerza mayor. Porque eran dos despidos que se venían, o sea que claramente por la situación del COVID se venían, era cantado que los trabajadores, los empleadores iban a salir a despedir, porque en cuanto vieran que no podían pagar los salarios y que no podían mantener la actividad, iban a salir a despedir. Y por eso se prohibieron se prohibieron estas dos posibilidades de extinguir el vínculo laboral antes de la jubilación. Entonces, repasemos. ¿Qué es lo que está permitido? Despido con causa está permitido. Y ahora nos vamos a referir al despido con causa. Despido sin causa no. Yo te despido, pero te indemnizo, te cubro el daño que te estoy haciendo. El despido por fuerza mayor, que claramente era la situación del COVID-19, tampoco. El abandono de trabajo, que yo te intimo, vos no venís, yo te intimo a que vengas, y si no venís te considero un abandono de trabajo, es un despido con causa, con lo cual está permitido. La finalización de un contrato a plazo fijo o eventual también está permitido. El periodo de prueba, nos vamos a referir ahora a eso porque hay fallos contradictorios en este caso. La renuncia y el mutuo acuerdo, que son las extinciones permitidas, con la cual nos vamos a explayar abiertamente ahora sobre esas, estaban permitidas. La desvinculación por incapacidad, o sea, se me sobreviene una incapacidad permanente y no puedo prestar más el servicio y te pago la indemnización, también porque no es un hecho objetivo, no es que yo lo estoy despidiendo, se tiene que dar un hecho objetivo como que el empleador tenga una incapacidad permanente,
o una incapacidad parcial y yo no tenga tareas para darle, la quiebra del empleador, el fallecimiento del empleador o del empleado, la jubilación, como dijimos, y la falta de habilitación por exclusiva culpa del empleado. Todas estas estaban permitidas. Entonces ahora detengámonos un poco en el periodo de prueba, porque en el periodo de prueba, los primeros fallos, estos fallos que están enumerados acá, decían que el periodo de rescindir el contrato por periodo de prueba era tanto como despedir sin causa. Y un fallo de la Sala 10 de la Cámara Nacional de Trabajo estableció que esto no es así. El periodo de prueba dice constituye un tiempo establecido en el sistema jurídico laboral por el legislador que debe transcurrirse para hacerse efectivo el principio de la indeterminación del vínculo. O sea, yo tengo facultad de prescindir, no te estoy despidiendo y dejando sin trabajo, sin causa, sino que la ley me da un periodo de gracia donde yo puedo evaluarte, donde yo puedo establecer si quiero casarme contigo o no, y si quiero seguir toda una relación laboral contigo o no, y en ese periodo de prueba yo puedo rescindir sin vínculo laboral. Pero no es igual que un despido sin causa, donde ya se consolidó, ya hay un matrimonio, ya se consolidó la relación, entonces, bueno, si despido te tengo que indemnizar. Este no es el caso, digamos. Entonces, el periodo de prueba hoy, si bien todavía la jurisprudencia está contradictorio, nosotros estamos en todas las empresas asesorando que la rescisión por periodo de prueba se puede. Y la cantidad de fallos que ahora, la cantidad de fallos en contra del periodo de prueba, asimilando el periodo de prueba a un despido con causa, se han disminuido. En el personal de la construcción se da una situación muy particular. El contrato no está sujeto a extenderse en el tiempo. No es lo mismo que lo que habíamos visto que la ley de contrato de trabajo, donde está previsto que vos inicies la relación y vos finalices por jubilación. Acá, el contrato de trabajo, vos vas aportando un fondo y la naturaleza de este contrato de construcción es que vos trabajes, te vayas, cobres tu fondo de jubilación, después trabajes de vuelta, cobres tu fondo de jubilación. Entonces, no te estoy dejando no te estoy despidiendo sin causa, sino que la naturaleza de este contrato de construcción es esto, es intermitente, yo trabajo, en ese momento se aporta un fondo especial, después yo dejo de trabajar, cobro ese fondo especial, después vuelvo a trabajar, y esa es la forma. Entonces acá no hay un despido sin causa. Entonces, un reciente fallo de la Cámara del Tribunal Superior de la Provincia de Córdoba dijo muy bien que acá no se aplica la prohibición de despido en el caso de los empleados de la construcción. Entonces ahora vamos a qué se puede hacer, o sea, qué es lo que sí se puede hacer. Un despido con causa. Un despido con causa es el empleador podrá despedir con causa y sin pago de indemnización alguna, sin pago de indemnización, en caso de que el empleado no observara las obligaciones que le son inherentes por el contrato de trabajo y por la gravedad no consienta la prosecución del vínculo laboral. Entonces, ¿qué requisitos se tienen que dar en un despido con causa? Una injuria laboral suficiente, o sea, que el hecho por el cual lo estoy despidiendo sea un hecho grave, y acá podemos tener dos tipos de hechos, ¿no? Podemos tener un hecho, un solo hecho, que ya es grave, ¿no? Una estafa, un fraude, alguna negligencia, pero grave, digamos, o sea, ahora las riñas están más discutidos, la jurisprudencia discute si son o no son, pero bueno, hay muchos hechos que en sí, si yo menciono el hecho, justifica hay una injuria grave y puedo despedir con causa. El otro tema es la acumulación de sanciones. O sea, yo, por ejemplo, los faltadores, ¿no? Los que se ausentan. Entonces yo primero los sanciono, le aplico una sanción de un severo apercibimiento, después un apercibimiento, después le llamo después un día de suspensión, 3 días de suspensión, 5 días de suspensión, le digo la próxima te despido y te despido. Entonces, la injuria grave viene por un hecho o por la acumulación de hechos. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a hablar sobre el régimen disciplinario, que es muy importante justamente en este momento de la pandemia del COVID, tener bien claro cómo manejar el régimen disciplinario, ¿no? Y si uno lo maneja claro, y si uno tiene un buen régimen disciplinario bien aceitado, donde los dueños del régimen disciplinario son los superiores, los supervisores, y los de recursos humanos colaboran con la ejecución de este régimen disciplinario,
bueno, la relación laboral se puede estar, si el empleado es un empleado que no acata las obligaciones que le impone la ley de contrato de trabajo o las obligaciones propias de cualquier empleador, uno lo puede ir sancionando y lo puede echar, o lo puede echar si el hecho en que incurrió es muy grave. Después la contemporaneidad, o sea, que el hecho por la cual yo lo despida sea contemporáneo al despido. Después un hecho no puede ser sancionado 2 veces, o sea, yo, digamos, no puedo sancionarlo con una sanción y después me arrepiento y lo despido, o lo sanciono o lo despido. Y después lo que es importante es la notificación. ¿Cómo notifico el hecho? Tengo que ser bien descriptivo, describir claramente con el hecho, no, porque después no voy a poder variar la causal de despido. La causal de despido es invariable, es lo que dice la notificación, según el artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces es importante que lo haga bien y esto hoy es fundamental. Esto hoy es esencial, porque un juez, si yo voy, yo digo, no, acá me inventaron una causal de despido para despedirme, el juez lo primero que va a leer es el telegrama y la carta de documento, y va a decir, bueno, ¿tiene razonabilidad el despido con causa o no tiene razonabilidad? Si yo digo, no, yo te despido porque sos negligente, porque no cumplís bien con tus funciones, y no digo por qué es negligente, por qué no cumple bien con sus funciones, por qué es grave para mí el hecho, por qué no admite la prosecución del vínculo laboral, claramente el juez lo va a considerar como que es un despido sin causa, que estoy tratando de encubrir un despido con causa en un despido sin causa, y va a ordenar reinstalarlo. Hoy, por eso hay que ser muy cuidadoso, y por eso la importancia de tener un buen régimen disciplinario, y por eso la importancia de finalizar bien, de despedir bien a alguien con causa, es que si yo lo hago mal, lo reinstalan, ¿no? Viene la reinstalación. O sea, ¿qué pasa? Entonces, si yo hago mal un despido con causa y el juez entiende que por como lo redacté es un despido sin causa, me lo reinstalan. ¿Qué otra consecuencia más tengo, además de despedirlo incorrectamente? Pues el 275, cuando se declara maliciosa, o sea, claramente yo lo estoy despidiendo con causa, pero no tengo una causa y lo estoy despidiendo porque me lo quiero sacar de encima, será condenado a pagar un interés de hasta 2 veces y media el interés que corresponda pagar. Y otro tema es, como yo además lo despedí con causa y no le pagué las indemnizaciones legales, por el artículo 2 de la 25323, yo voy a tener que pagar el 50% más de las indemnizaciones por despido. Hoy sabemos que ante la desesperación de sacar a la gente, o porque ya no, digamos, porque se me cae el trabajo, porque lo tengo que sacar, mucha gente dice, bueno, yo lo despido con causa, digamos. El despido con causa, si está bien fundamentado y si está bien armado, bueno, y aunque sea discutible, porque puede ser un hecho que sea discutible, el juez deberá dejarlo para que se discuta en un tribunal judicial. Ahora, si está claro, porque yo hablo así, porque vos registraste muchas ausencias injustificadas, sos faltador y no preciso y no soy concreto y no digo por qué la gravedad del hecho, como dije recién, está claro que, digamos, estoy encubriendo un despido y ahí, en esa maniobra, además de todas estas penas, seguramente cuando me venga un juicio no me va a venir un juicio solamente por la indemnización por despido, porque cuando me venga un juicio me van a venir por horas extras, sabemos cómo son los juicios laborales, ¿no? Entonces también corremos con ese riesgo. Entonces, despido con causa es una alternativa, pero es una alternativa que en el lógico proceder de las cosas debería ser una alternativa si efectivamente estoy ante un hecho por la cual yo pueda despedirlo al empleado o tengo una acumulación de sanciones disciplinarias. Pero la ley me deja otra alternativa, que es el mutuo acuerdo. Me dice, las partes por mutuo acuerdo podrán extinguir el contrato de trabajo. El acto deberá formalizarse mediante escritura pública o ante autoridad judicial o administrativa del trabajo. Hoy no hay, el mutuo acuerdo no se admite no podés ir al SECLO y celebrar un mutuo acuerdo, ni podés ir al Ministerio de Trabajo, por lo menos no acá en Ciudad de Buenos Aires ni en Provincia de Buenos Aires, y tampoco la autoridad judicial te admite un mutuo acuerdo. Con lo cual, la única alternativa hoy de hacer un mutuo acuerdo es por escritura pública. Además, dice, será nula y sin valor el acto que se celebre sin la presencia personal del trabajador, o sea, claramente tiene que estar el trabajador, y entonces tiene que ser por escritura pública y con la presencia del trabajador. Y con la presencia del trabajador queriendo celebrar ese acto, con discernimiento, intención y libertad. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, como dijimos, debe ser instrumentado por escritura pública ante el Ministerio de Trabajo o acuerdo de expediente judicial, lo cual acá no se da,
digamos, acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires no se admiten, debe contar con la participación voluntaria del empleado, y el empleado debe actuar con discernimiento, intención y libertad. O sea, debe haber querido firmar esa, esa desvinculación. O sea, su intención era acordar una desvinculación con el empleado. Y esta forma de desvincular el mutuo acuerdo no genera indemnización. O sea, no hay una obligación de pagar indemnización. Yo puedo pactar primero que el 241 no lleva una indemnización, porque lo que lleva la indemnización, acordémonos, que era nada más que el despido sin causa. Yo te despido, yo te indemnizo. El mutuo acuerdo es, yo me pongo de acuerdo con mi empleador, digo, no, listo, hasta acá quiero continuar, y no genera el pago de ninguna indemnización. Si yo le quiero pagar una gratificación, es otra cosa, yo le puedo pagar una gratificación, pero tampoco no hay nada que me obligue a pagar una gratificación. O sea que el mutuo acuerdo es por escritura pública, con la presencia del empleado y con la intención del empleado de quererse desvincular. Ahora, dijimos con la intención del empleado de quererse desvincular, y entonces no tiene que haber nada que afecte la voluntad del empleado. Si hubo un error, por ejemplo, el empleado que yo pensó que estaba firmando una cosa, estaba firmando otra, y logra probar que hubo un error y que él consideraba que estaba firmando una cosa, la escritura es inválida. Pero acordémonos que como es por escritura pública, hay que hacer un incidente de redargución de falsedad, porque hay que redarguir un instrumento público, porque hay un escribano que está diciendo que el señor firmó con discernimiento, intención y voluntad. Entonces, ahí hay que redarguir de falsedad y hay que probar de que hubo un error, o de que hubo una intimidación, o que hubo un vicio que afecta a la violencia, que fue intimidado o que fue violentado a hacerlo. Acá hay un fallo, este fallo que estamos citando, de Caruso María Soledad, era claramente una mujer que logró probar de que en la reunión estaba el gerente general, el gerente de recursos humanos, el gerente de operaciones, eran 6 personas y ella, y que claramente la presionaron para firmar el mutuo acuerdo y para desvincularse. Entonces ahí probaron que hubo un error, hubo un vicio que afectó a la libertad, o sea que fue violentada e intimidada a firmar. Ahora, déjenme hacer un pequeño paréntesis para entender qué pasa con los mutuos acuerdos, ¿no? Hay un artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo que dice: los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios solo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa y mediante resolución fundada de cualquiera de esta que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de derechos o intereses de las partes. Y acá se dicta una homologación. ¿Qué es el acuerdo transaccional? El acuerdo transaccional es cuando yo estoy en un juicio, o cuando yo, digamos, tengo, o cuando yo tengo, por ejemplo, despedí a alguien con causa y él me impugna la causa y yo digo, bueno, no, está bien, quiero llegar a un acuerdo con él, y llego a un acuerdo y donde hay un Ministerio de Trabajo que me dice, bueno, está bien, lo que le vas a pagar consideramos que es una justa composición de derechos, porque el empleador podría haber tenido causa para despedir, pero era discutible y el empleado podría tener motivo de decir que no era suficiente causal. Entonces hay una justa composición de derechos y llegamos a un acuerdo, por ejemplo, una autoridad judicial, como puede ser en el SECLO, como puede ser una delegación de trabajo, en la Secretaría de Trabajo, o puede ser inclusive en un expediente ya abierto, donde ya hay un expediente abierto. Entonces hay un expediente abierto, hay un juicio y yo llego a un acuerdo con ellos. Y un acuerdo empleado llega a un acuerdo y la autoridad judicial o en el SECLO, el Ministerio de Trabajo, o en la delegación de trabajo de las provincias, el Ministerio de Trabajo, dice, acá hay una justa composición de derechos, y homologa. Y hay una homologación. Y esa homologación, lo que dice el segundo párrafo, es oponible a las partes que intervinieron, no es oponible a los organismos de recaudación de cargas sociales. Ellos podrían ver si efectivamente, sobre todo si hay diferencias salariales, si hay cosas que podrían generar carga social. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en la Cámara Nacional de Trabajo había 2 interpretaciones, había 2 corrientes, con respecto al tema del mutuo acuerdo. Había una corriente que decía, bueno, el mutuo acuerdo, si se hizo con escribano y con la participación del empleado, y el empleado no prueba que hubo un vicio en la voluntad de él, o sea, que hubo error, que hubo intimidación, que hubo violencia, el mutuo acuerdo es válido. El mutuo acuerdo es válido y se acabó.
por más que sea con pago de gratificación, sin pago de gratificación, no importa, no entramos en eso, digamos, el mutuo acuerdo es válido. La segunda, y en esta corriente están las salas que les menciono ahí, por lo menos de la Cámara de Apelaciones de Trabajo, los tribunales de provincia también, bueno, cada uno tenía adhería a una u a otra posición, porque eran las dos posiciones a nivel nacional, digamos, ¿no? Los que decían, con la escritura pública y la participación estamos bien, hay un mutuo acuerdo y no necesito nada más, y los que decían, mirá, si hubo un pago, una gratificación, es porque en el fondo había un acuerdo transaccional, el acuerdo que nosotros mencionamos. Entonces, si hay un acuerdo transaccional, tiene que haber una justa composición de derechos. Entonces, si vos pagaste menos que la indemnización legal, debes pagar lo que falta para la indemnización legal, porque en el fondo era un acuerdo. Entonces, estas dos corrientes, ¿no? La corriente que decía, bueno, si se cumple con los requisitos del 241, estamos bien, y la otra corriente que decía, bueno, pará, si hubo un pago, una gratificación, es porque acá había algo más, estaban negociando un despido. Entonces, si estaban negociando un despido, no pueden pagarle menos que la indemnización legal, les tenían que pagar más que la indemnización legal. Entonces, consideraban que, digamos, que el acuerdo que o era nulo o debía pagar. Algunos fallos decían que era nulo, otros decían no es nulo, pero más allá de que sea un mutuo acuerdo, es también un acuerdo transaccional, con lo cual debe pagarse lo que falta para completar la indemnización legal. Este párrafo que les transcribo, que no se lo leo ahora para no hacer más larga la exposición, les pido que lo lean, porque esto es claramente lo que expresaba la sala 6. Y la sala 6 era lo que estaban a favor de la segunda corriente. Esta de la segunda, decir, no, esto, si hay un pago de gratificación, es un acuerdo transaccional, entonces tenés que pagarle lo que corresponda para llegar a la indemnización por despido. Entonces, esto que decíamos recién, ¿no? Lo que decía la sala 6. Si hubo un pago, una gratificación, habrá que tener en cuenta que en realidad el pago de una gratificación es en realidad un pago imputado a una indemnización por despido, entonces es un pago a cuenta y debe pagarse lo que falta para completar la indemnización. Eso es lo que sostenía la sala 6. ¿Qué pasó con el fallo Campo? Que salió hace 2 semanas o 3, no me acuerdo ahora bien, pero es fresco, es reciente. La Corte Suprema se inclina a favor de estas dos doctrinas, ¿no? O sea, dice, bueno, pará, un mutuo acuerdo es un mutuo acuerdo. O sea, si tiene todas las formalidades que el 241 establece, dice que está por escritura pública con la participación del empleado y no se probó, digamos, de que hubiera un vicio en la voluntad, es válido y no importa que tenga menos indemnización o no tenga indemnización. En este caso, en particular, en el caso de Ocampo, era un empleado que fue desvinculado con menor pago de indemnización que era legal, que él alega que fue intimidado, que lo firmó, que había un abogado, que el abogado lo presionó para firmar, que le dijeron que si no le iban a hacer una denuncia penal. Y lo que dice el fallo de primera instancia dice, bueno, el mutuo acuerdo es válido porque es escritura pública, pero esto en el fondo fue un acuerdo transaccional, con lo cual, porque había una gratificación, con lo cual debe pagarse lo que falta para completar la gratificación. El fallo de segunda instancia, que es difícil de entender, termina diciendo más o menos lo mismo, digamos. O sea, termina diciendo, es un mutuo acuerdo, es un mutuo acuerdo porque está hecho por escritura pública, pero fue un acuerdo transaccional, con lo cual debe pagarse la diferencia para la indemnización, para completar la indemnización por despido. Lo que dice la Corte Suprema, señores, si esto es una gratificación, si esto es un mutuo acuerdo, es contradictorio decir que es un mutuo acuerdo y es un acuerdo transaccional, porque el acuerdo transaccional se hace en otro marco, se hace en el marco de una disputa, o se hace en el marco de una disputa tanto en el Ministerio de Trabajo como en el judicial. Si es un mutuo acuerdo, con que haya una escritura pública, y si el empleado no me probó, como en este caso, Ocampo no logró probar que había ese vicio que él dice que había, o sea, que fue intimidado, que fue presionado, que fue amenazado de que le iban a hacer una denuncia penal, no logró probar. Entonces, si no logró probar de que que su voluntad estaba viciada, entonces el acto es válido y entonces el mutuo acuerdo es válido. Entonces, esto es un fallo importantísimo para nosotros. Está bien, este fallo obliga solamente a las partes, no quiere decir que este fallo es ley, sino que obliga a las partes, pero crea un precedente que sí, los tribunales lo van a empezar a seguir, porque si no,
la Corte le va a empezar a dar vuelta y fija una luz muy importante, es decir, el mutuo acuerdo con la participación del escribano, y si el empleado no me prueba que fue intención, que fue viciado, es válido, y no importa si yo pagué la indemnización legal o no la pagué. Por supuesto que si yo pago la indemnización legal, la posibilidad de que esto se recurra es mucho menor, digamos. O sea, la posibilidad de que esto se recurra es mucho menor, la posibilidad de que esto se impugne es mucho menor. Si yo pago la indemnización y pago la indemnización doble, hoy hago un mutuo acuerdo, no tengo contingencia. Si yo pago menos que la indemnización legal, y tengo contingencia, puede ser que el empleado me recurra, puede ser que me pruebe que fue forzado. Está claro que nosotros hoy los estamos forzando a los empleados a que porque nos estamos quedando sin trabajo para ellos, entonces es cierto que los estamos empujando a que se vayan. Entonces, pero si no logran probar que esto fue así, digamos, entonces, si logra probar que esto fue así, lo invalida. Entonces, claro, si yo pago la doble indemnización, no tienen mucho más para reclamar. Entonces, si yo pago la doble indemnización, es menos contingente. Pero si yo pago menos de la doble indemnización, porque no tengo plata para pagar, porque le ofrezco esto y el empleado acepta, hoy este fallo me dice, eso es válido. Es válido porque fue hecho por escritura pública, con la participación del empleado, y si el empleado no me prueba que fue forzado, es difícil de probar, este fallo es válido. O sea, esta es una luz muy importante, una luz que cambia muchísimo hoy, porque todos estamos hoy usando, ya sea a través de la negociación individual o a través del retiro voluntario, como vamos a ver ahora, el tema del mutuo acuerdo. Entonces, saber que yo, si no tengo la plata para pagar una indemnización legal y para blindar el mutuo acuerdo, bueno, lo puedo hacer con este fallo, porque tengo este fallo que me ilumina, o tengo esta nueva que inclina a favor, que define esa disputa entre las dos corrientes jurisprudenciales que vimos, es importante, la verdad que es alentador. Después, bueno, hay situaciones particulares que uno dice, bueno, esto nosotros a veces recomendamos firmarlo con empleados, con abogados, porque son situaciones, por ejemplo, una desvinculación de un empleado enfermo, ¿no? Ahí, si yo lo hago por mutuo acuerdo, que en general lo hacemos por mutuo acuerdo, y agregamos el certificado de alta o agregamos el certificado de que está en condiciones de firmar el mutuo acuerdo, también lo patrocino con un abogado porque es ahí donde tengo más probabilidades de que me aleguen discriminación. Y que me aleguen, ahí me pueden, si prueban que el empleado está enfermo, me pueden alegar vicios a la voluntad. Entonces, si yo lo hago patrocinar con un abogado, le agrego el certificado que está enfermo, entonces es mucho menos impugnable. Lo mismo que el caso de una empleada con licencia con maternidad, lo mismo que el caso de un delegado gremial, todos casos donde se pueden alegar discriminación y donde más fácil, donde queda más al descubierto que puede haber un error, una intimidación, una voluntad, un vicio en la voluntad, una violencia, una discriminación, es importante entonces acompañarlo con un abogado y acompañar en el caso de los enfermos un certificado que sabe que está en condiciones de interpretar de qué es lo que está firmando, si no le pueden dar el alta, o del alta en el caso de que tenga el alta. El mutuo acuerdo en el impuesto a las ganancias juega igual que la indemnización por antigüedad. La resolución 72/6202 de la FIP dice que la gratificación por cese corre el mismo tema de impuesto a las ganancias que el caso de la indemnización por antigüedad. Acordémonos que la indemnización por antigüedad no tributa impuesto a las ganancias, salvo en el caso de directores o gerentes que ganen más de 15 salarios mínimos vitales y móviles, o sea, más de 253.000 pesos, y en el caso que superen Bisotti, en la parte que superan Bisotti, tributan ganancias. En el caso del mutuo acuerdo es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con el mutuo acuerdo? El mutuo acuerdo, el problema es que no se percibe el seguro de desempleo. Por ahí el seguro de desempleo no es tanto problema porque es poca plata, digamos, es de 1 a 4, en algunos casos el 100% de la asignación, el 85% de la asignación. Bueno, ahí se los dejo para que ustedes lo vean bien, pero lo importante del mutuo acuerdo es que durante lo importante del seguro de desempleo es que durante el seguro de desempleo perciben, tienen el PMO, tienen la prestación de la obra social. Por eso es importante el seguro de desempleo. Y por eso hoy muchos acuerdos se negocian con
extensión de la cobertura médica para que el empleado no se quede sin cobertura médica, que es lo que principalmente gana a través del seguro de desempleo. Muchas personas dicen, bueno, desvinculamos hoy ante el SECLO. Hoy el SECLO se ha puesto mucho más difícil y más complicado para desvincular, para hacer acuerdos. Muchos quieren desvincular y quieren que la desvinculación sea homologada por el SECLO. Pero hoy el SECLO, una desvinculación que venga un mutuo acuerdo no te lo homologa. Hoy no te lo homologa porque no sabes si el mutuo acuerdo fue impulsado, no te lo homologan. Un despido directo, sí, digamos, si yo lo despido con causa y después llego a un acuerdo con él y entonces hago un acuerdo transaccional del artículo 15, sí me lo homologan. Un despido indirecto también me lo homologan, pero me piden intercambio telegráfico, con lo cual no puedo decir que fue despido directamente cuando no lo fue, porque eso es lo que hacen muchos abogados, digamos, dicen que fue un despido indirecto cuando no lo fue, pero ojo, el SECLO me pide que agregue el intercambio telegráfico, entonces no puedo alegar un despido indirecto cuando no lo es. Y diferencia salarial, si yo lo quiero sacar por mutuo acuerdo y después hago un juicio por diferencias salariales, un acuerdo en el SECLO por diferencias salariales para que me quede blindado, el tema es que a veces no lo homologan porque te dicen, bueno, ¿y por qué fue despedido? Y si viene de un mutuo acuerdo, no te lo homologan. Esto de diferencias salariales va a depender de la diferencia salarial, va a depender, hemos visto acuerdos que sí te lo homologan y acuerdos que no. Ahora, nosotros decimos, miren, hoy, antes uno trataba de ir al SECLO y homologar y blindar todo en el SECLO. Hoy, si el mutuo acuerdo está bien hecho y se paga la indemnización, no tiene sentido ir al SECLO. Si no se paga la doble indemnización, es difícil ir al SECLO, porque ¿con qué voy a ir al SECLO? Digamos, si no tengo plata para ir a la doble indemnización, salvo que, bueno, haga un mutuo acuerdo y después pague todo como diferencias salariales. Pero ¿qué pasa si no me lo homologan? Entonces, hoy la verdad es que nos estamos quedando con el mutuo acuerdo. O sea, el SECLO hoy no sirve solamente para los despidos directos, que sean realmente despidos directos, que después quiera llegar a un acuerdo, para los despidos indirectos, que sean realmente despidos indirectos. Para lo demás, no está claro, digamos. O sea, hoy el SECLO tiene casos que hemos visto que lo homologan y casos que no lo homologan. Entonces ya vimos qué era lo que está prohibido, qué era lo que estaba permitido, el despido con causa y el mutuo acuerdo, y está también permitido la renuncia, ¿no? La renuncia dice, la extinción del contrato de trabajo por renuncia del trabajador, medio no preaviso como requisito para su validez, deberá formalizarse mediante despacho telegráfico. O sea, el único requisito que te pide el 240 para una renuncia es que el empleado le envíe por un telegrama. Los despachos telegráficos serán expedidos por las oficinas de correo en forma gratuita. Hay un formulario donde un empleado va y lo llena. Lo tiene que llenar el empleado, no el empleador, porque si lo llena el empleador, ahí puede alegar que hubo un vicio de la voluntad y comprobar que se lo redactó el empleador. Ojo con eso, porque hay muchos. Si bien es difícil invalidar la renuncia también se puede invalidar porque no hubo discernimiento, intención y libertad, o porque fue presionado a mandar un telegrama. Pero es más difícil probar que fue presionado, ¿no? Pero claramente, si no lo escribió el empleado y la renuncia la escribe el empleador, es porque fue presionado para renunciar. La renuncia ante autoridad administrativa no existe, hoy no existe. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Digo, la formalidad es enviarlo por el correo. ¿Qué ocurre con la gratificación en una renuncia? Yo le pago una renuncia y te digo, bueno, vos renunciás, pero yo te pago una gratificación. El problema ahí que tengo es, el empleado me dice, bueno, pero yo cómo sé que me vas a pagar. Yo mando el telegrama de renuncia, pero cómo sé que me vas a pagar. Entonces, una alternativa es algunos empleadores lo acompañan al empleado con el cheque, cuando el empleado manda el telegrama, pum, le dan el cheque, pero ahí es más complicado porque está el cheque, el impuesto al cheque. Hay otros que hacen un convenio de renuncia. El convenio de renuncia es un convenio donde yo hago un convenio de renuncia, yo digo que el empleado me manifiesta que quiere renunciar y yo digo que cuando yo reciba el telegrama de renuncia, me comprometo a pagarle la suma de tanta plata. Esto es válido, pero el convenio de renuncia también puede ser invalidado, porque también puede decir, bueno, acá hubo una presión para renunciar, y está claro que yo le estoy poniendo que hay una cierta presión, porque si yo le estoy diciendo, bueno, si vos renunciás y me llega el telegrama de renuncia a mí, yo te voy a pagar una gratificación.
Algún juez puede decir, bueno, esto claramente es una intimidación a que renuncie. Pero bueno, el convenio de renuncia es una herramienta que se usa mucho por esto de que el empleado me dice, bueno, pero yo, ¿qué justificativo tengo de que si yo renuncio vos me vas a pagar lo que se dice que vos me vas a pagar? ¿Cómo sé que me vas a pagar eso? Entonces, bueno, se hacen los famosos convenios de renuncia. ¿Qué pasa si un empleado, digamos, porque yo digo, porque la pregunta del millón es, bueno, yo me siento con él, trato de negociar un mutuo acuerdo, trato de negociar una renuncia, y él no quiere renunciar y no quiere firmar un mutuo acuerdo? ¿Qué hago? Y no puedo hacer nada. O sea, puedo notificar una suspensión en 223 bis, si no es un empleado que está encuadrado en un convenio colectivo, y dejarlo suspendido, pero bueno, me pueden alegar discriminación si es el único empleado suspendido y los demás no están trabajando. La verdad es que no tengo una herramienta legal hoy para presionar a un empleado a que se vaya. O sea, antes, sí, yo le pagaba la indemnización y se iba, digamos. O sea, hoy, como está prohibido eso, si no me acepta la renuncia o no me acepta el mutuo acuerdo, no tengo una herramienta válida para presionarlo. No tengo una herramienta para justificarlo. Salvo esto de dejar eh, el otro tema también es cuando que yo negocio, yo voy sentando precedentes, ¿no? O sea, yo tengo que tener cuidado porque el precedente, el uso y costumbre va generando, puede ser exigible por la empresa. Entonces, si yo, digamos, le ofrezco 200% y no me renuncia, le ofrezco el 220% y empiezo a todo el mundo a ofrecerle el 220% y después el próximo que venga le quiero ofrecer el 200%, me va a decir, no, pará, acá es uso y costumbre que es el 220%. Y ojo que eso puede ser exigible hasta judicialmente, o sea, el día de mañana me puede decir, no, pero acá el uso y costumbre en esta empresa era pagar el 220%, no el 200%. Entonces, cuidado con los precedentes que vayamos generando, porque eso nos puede generar un uso y costumbre. Finalmente llegamos al retiro voluntario. El retiro voluntario el retiro voluntario eh, estaba establecido estaba establecido en el decreto 2284-91 para la administración pública. Un retiro voluntario es, yo armo un retiro voluntario, digo, señores, bueno, el que se quiere ir, yo abro un retiro voluntario de tal fecha a tal fecha, ¿no? Publico, publico en intranet o publico en una cartelera las condiciones, yo abro un retiro voluntario para tal sector o para tal sector o para toda la empresa, de tal fecha a tal fecha, eh, el, voy a abonar las indemnizaciones legales más un 20%, más te voy a dar un año de cobertura médica prepaga, y tengo un registro abierto para que vos te anotes, y entonces todos los que se anotaron en el vencimiento de la fecha lo saco por mutuo acuerdo. En general el retiro voluntario es un retiro, tendría que ser un retiro abierto, un retiro que yo abro para toda la empresa, donde yo anoto, donde yo pongo claramente cuáles van a ser los beneficios, cuál es el plazo, y ahí se anota qué quiere. En general, cuando yo negocio con una empresa, con un sindicato, un retiro voluntario, el sindicato sabe y muchas veces admite que yo voy a ir, digamos que lo de retiro voluntario es entre comillas, ¿no? Que es un retiro dirigido dirigido que muchas veces va dirigido a personas con legajo. El sindicato te acepta que vos saques gente que tiene legajo, quiere decir que tiene disciplina, que ya está muy cerca del despido con causa, que no es un buen empleado para la empresa. Después también por ahí los sindicatos aceptan bueno, que se saque por ahí o que se dirija el retiro voluntario a aquellos que tienen menor antigüedad, este, o aquellos que están por jubilarse. Bueno, eso pasan a ser un despido consensuado, digamos, un despido consensuado donde el sindicato te deja que vos que vayas proponiendo, más allá de que se hable, de que sea un retiro abierto, que vos vayas proponiendo a determinadas personas, ¿no? El retiro voluntario, cuando se cierra, en general se termina con un mutuo acuerdo. O sea, se termina celebrando con una escritura por mutuo acuerdo, con todas las condiciones de lo que dijimos para el mutuo acuerdo. De esa forma se instrumenta el retiro voluntario.
Bueno, y el retiro voluntario tiene las mismas complicaciones que tenía el mutuo acuerdo en cuanto al tema de impuestos a ganancias, en cuanto al tema del seguro de desempleo, etc. Entonces, para concluir, la relación laboral se consolida con el periodo de prueba y termina con la jubilación. Yo, si antes, en épocas normales, si yo por X razón me quería desvincular a un empleado, lo tenía que indemnizar, le tenía que resarcir el daño que le estaba provocando. Y ese resarcimiento estaba tabulado en el artículo 245. Si yo vivía una situación de fuerza mayor, como la que está lo que es COVID-19, pagaba la mitad de la indemnización. Más allá de que esto en la realidad nunca se dio, porque siempre decían que era riesgo del empleado. Pero podía pagar la mitad de la indemnización. Esas dos figuras me fueron prohibidas. Me fueron prohibidas por los decretos que dijimos, o sea, me las sacaron. Entonces, hoy la única alternativa para desvincular a un empleado, más allá, es el despido con causa, si tengo un despido, tengo una injuria suficiente con todos los motivos que vimos, el mutuo acuerdo, que hoy con el fallo Campo tiene una luz nueva, yo solamente con una escritura pública, y si quiero pagando o no pagando algo de gratificación, por supuesto que cuando pague más gratificación, más cercana a la doble indemnización, más lo blindo, más lo hago inimpugnable, se puede ir por el mutuo acuerdo, se puede ir por la renuncia, con convenio de renuncia, sin convenio de renuncia, se puede ir por la renuncia. Esas son las tres alternativas, o las alternativas que están en el caso de incapacidad, si da incapacidad, incapacidad, en el caso de jubilación, jubilación, en el caso de fallecimiento, fallecimiento, las otras alternativas que existen. Bueno, espero que haya sido claro y me quedo a contestar todas las preguntas que ustedes me quieran hacer. Ahí Leandro consulta, cuando estamos hablando del acuerdo realizado en escritura pública, si debe hacerse en la escribanía de confianza de la empresa. No, escribanía de confianza no, tiene que ser un escribano con jurisdicción en el lugar que interviene. Acordémonos que por la ley notarial las desvinculaciones que se hacen en la ciudad de Buenos Aires tienen que ser con un escribano matriculado en Buenos Aires. Si se hace en Quilmes con un escribano de Quilmes, si se hace en Tigre con un escribano de Tigre, tiene que ser de la jurisdicción. Y con que sea un escribano y tenga protocolo y haga una escritura pública es suficiente. No tiene de confianza o no. Mariano pregunta, ¿cómo se instrumenta el convenio de renuncia? El convenio de renuncia es un convenio donde se establece, donde se dice, bueno, el empleado dice, la empresa dice, el empleado viene, manifiesta que quiere renunciar a su empleo, y la empresa le hace saber que cuando reciba el telegrama de renuncia, de acuerdo al artículo 240, porque la única forma de renunciar es por telegrama, acordémonos que no se puede hacer por convenio, cuando reciba el telegrama de renuncia yo le voy a pagar esta suma de dinero. Y después seguramente siempre se pone, bueno, y el empleado manifiesta que una vez que reciba esa suma de dinero no tiene nada más que reclamar y también yo me reservo el derecho de compensar esa suma de dinero que es una gratificación y que tiene... Acá sí, me olvidé de explicar algo. En la renuncia, la gratificación... El tema impositivo de la gratificación es más cuestionable, porque en el mutuo acuerdo claramente la resolución 7202 lo remite a la indemnización por antigüedad. En el caso de renuncia no lo remite, con lo cual hay divergencias en si la gratificación por renuncia debe tributar o no impuesto a las ganancias. Para nosotros no, porque la ley de impuesto a las ganancias está establecida para pagos continuos, ¿no? Para pagos por única vez, pero bueno, es discutible el tema de si tributa impuestos a ganancias o no. Perdón. Diana Condurso pregunta y se consulta, desvinculación por jubilación. Comunicamos al empleado la extinción del vínculo luego de que informara que se encontraba jubilado y percibiendo los haberes, y rechazó el mismo, solicitando indemnizaciones 245 por toda la relación e invocando además la provisión de despido. Entiendo, es improcedente, pero quisiera saber qué piensa. La jubilación por despido, empiezo de vuelta. La jubilación extingue el vínculo laboral. Cuando más allá de que si la persona
está claro que yo lo puedo intimar a que se jubile a los 70 años. Ahora, si la mujer se jubila a los 60 o el varón se jubila a los 65, cuando se jubila, extingue la relación laboral. Si no se jubila, se considera que se inició una nueva relación laboral. Y la antigüedad computa desde que se jubiló. Con lo cual, si yo cuando se jubiló no lo jubilé, y ahora tardíamente le digo, no, che, pará, vos te jubilaste hace un año, es verdad que hay una prohibición de despido y es verdad que no lo puedo despedir, y es verdad lo que no puedo despedir, pero bueno, lo que está en discusión ahí es la antigüedad con posterioridad a la jubilación, porque la antigüedad anterior se borró. Más allá de que yo se lo haya despedido o no, cuando se jubiló se le borró toda la antigüedad anterior. Y entonces genera una nueva antigüedad. Ahora, si yo consentí que el empleado se jubilara y siguiera trabajando y no lo despedí en su momento, y ahora lo quiero despedir, él me puede decir, mirá, se generó una nueva relación después de mi jubilación y está la prohibición de despido. Y es verdad que no lo puedo despedir. Salvo que estemos hablando de que esto pasó hace... O sea, que no hubo consentimiento, o sea, que se jubiló y yo antes del mes, ya le dije que se iba. Bueno, ahí es una cuestión de tiempo y de interpretar si yo estoy todavía a tiempo o no. Pero si yo le pagué jubilaciones de jubilado, ojo que también hay un tema de él tendría que haber denunciado que se jubiló. Si él denuncia que se jubiló, si él denunció que se jubiló y yo lo dejé, bueno, yo lo consentí. Y sí, hay prohibición de despedir. Carla Macchioni pregunta si al personal que ingresó después del decreto 761, del último de la provisión, se lo puede desvincular. Sí, gracias Carla por la aclaración, porque estas exposiciones a veces no dan para decir todo lo que hay que decir. Muchos sostienen que, a ver, la verdad es que el decreto 329 y el 487 no decían nada con respecto a las prohibiciones de despido. Recién fue el decreto 624 y este último que es 7, ¿cuánto fue? 720. 761. Fueron los últimos dos decretos, el 624 y el 761, que dicen que los empleados contratados con posterioridad a la vigencia de ese decreto no les alcanza la prohibición de despido. Con lo cual, el 624 fue sancionado el 30 de julio. Entonces, los con posterioridad al 30 de julio no les cabe la prohibición de despido. Ahora, yo ayer escuché que hay una interpretación del decreto 528 y 529, que 528 lo que hace es prorrogar la doble indemnización. Dice, bueno, si vos prorrogás la doble indemnización es porque estás aceptando el despido. Entonces, hay algunos que se agarran del 528 y del 529 para decir que todos los contratados con posterioridad al 13 de diciembre, que es cuando rige la doble indemnización, pueden ser despedidos. Yo no comparto, para mí no está claro eso, para mí, porque el 329 y el 487 no dicen nada, y recién el 624 sí dice que con posterioridad al 624 se puede despedir, y con posterioridad al 721 también. Con lo cual, digamos, para mí se puede despedir solamente con posterioridad al 30 de julio. Con anterioridad a esa fecha rige la prohibición de despidos. Vamos a habilitar el audio a Carolina Franceschini, que levantó la mano virtualmente. Hola, Fede, gracias. Hola, Eugenio. Hola, Caro. ¿Cómo andás? Bien. Pregunta, te estaba escuchando por el tema de los supuestos casos y los casos particulares por discriminación y todo eso. Caso puntual. Un trabajador que se encuentra licenciado por considerarse grupo de riesgo, ¿le puedo hacer un ofrecimiento equivalente a pagarle la doble indemnización aún estando licenciado o puede ser considerado discriminatorio? Sí, podemos considerarlo discriminatorio. O sea, como hacerlo se lo podés hacer y podés hacer el retiro voluntario. Es lo mismo que si vos sacaras un enfermo, digamos, ¿no? Es lo mismo. O sea, nosotros hemos desvinculado a gente enferma, pero porque se quiere ir, digamos, efectivamente se quiere ir. O sea, se quiere ir porque sabe porque se quiere ir, digamos. Entonces, ahí yo lo que hacemos es, como en el caso de licencia por maternidad, es por la duda le ponemos un abogado, ¿no? Para que sea menos impugnable el acta. Yo, en este caso,
excepcionados por la resolución 207, como puede haber un tema de discriminación y como ellos alegando de que están excepcionados pueden decir el día de mañana que fueron intimidados y porque eran de riesgo, etcétera, yo, digamos, haría el mutuo acuerdo, pero con los mismos recaudos que haría un mutuo acuerdo de un enfermo o de una licencia de una embarazada, digamos, ¿no? Con el patrocinio letrado de un abogado, para que el día de mañana no me diga que no estuvo asistido por un letrado y que no comprendí y que fue discriminado, etcétera, etcétera. Bien, bueno, gracias. De nada. Silvio pregunta, dice, ¿podemos concluir entonces que hoy un despido con pago de doble indemnización podría ser recurrido por el actor para invalidarlo? Sí, a ver, pero Silvio, ¿qué reclamaría? ¿Qué reclamaría? O sea, si vos le pagás la doble indemnización, la verdad es que le está pagando todo lo de ley, con lo cual, ¿por qué lo invalidaría? Podría invalidarlo, digamos, ¿no? Si hubiera, tendría que reclamar, por ejemplo, supongamos que le pagamos la doble indemnización, pero le pagamos la indemnización el tipo fue autónomo durante 3 años y después tuvo relación de dependencia sobre 5 años. Entonces le pagamos la indemnización de 5 años y no de 8. Entonces ahí me podría recurrir y decir, bueno, mirá, sí, la verdad que me tendrías que haber pagado de 8. Entonces ahí sí tiene un motivo para recurrir. Pero tendría que tener un motivo, porque si no, ¿cuál es el objetivo? O sea, si yo le estoy pagando la doble indemnización. Eugenio, ahí Silvio está poniendo en el chat, una reinstalación, ser repuesto en el empleo, por ejemplo. Pero no entiendo la pregunta. O sea, sí, digamos, él, si quiere ser, digamos, se arrepintió, cobró la doble indemnización, se arrepintió y me dice, no, mirá, la verdad que esto fue, vos me obligaste a recibir la doble indemnización, y la verdad que acá hay un vicio a la voluntad y yo quiero mantener mi empleo, sí, perfectamente. Mantener su empleo es un bien muy valioso, con lo cual podría recurrir diciendo de que más allá de que le hayan pagado la doble indemnización, se violó la previsión de despidos y requiere, sí, existe acción para ese empleado. Perfecto, bueno, acá en el chat de momento no tenemos más preguntas. Ya que estamos, bueno, me hiciste acordar, Eugenio, vamos a tener nuevas capacitaciones. Este viernes a las 10 de la mañana volvemos a retomar el MIA Ayuda, que es un espacio donde lo que hacemos principalmente es hacer un repaso de las novedades que hay con relación al derecho laboral de la semana o de los últimos días. Y abrimos el lugar también ahí para que nos hagan consultas de lo que quieran, derecho laboral por supuesto, pero de lo que ustedes quieran, del tema que quieran relacionado con el derecho laboral. Quizás alguna cuestión que no saben bien cómo resolver o algo que fueron asesorados por sus abogados, pero bueno, quieren una segunda opinión. Es un buen espacio para que lo puedan hacer, obviamente de forma completamente anónima. Y también estamos pensando para la semana que viene hacer un curso sobre régimen disciplinario, que va seguido también del tema de las desvinculaciones. No sé si querés comentar algo, Eugenio, sobre ese tema. No, yo creo que hoy, digamos, este fue siempre un curso que tuvo mucho éxito. Creo que hoy manejar bien el régimen disciplinario, sobre todo en estos momentos donde toda la gente está más sensible, donde hay que tener mucho cuidado, digamos, donde no hay que dejar pasar, pero tampoco hay que ser duro y no hay que ser duro ni hay que dejar pasar, digamos, hay que buscar intermedios, y ahí es muy importante cómo articular. Lo que vamos a hablar del régimen disciplinario la semana que viene es que el régimen disciplinario es fundamental la participación del superior, digamos, ¿no? O sea, de quien tiene a cargo el empleado. O sea, el régimen disciplinario no es solamente una cuestión de recursos humanos, es una cuestión de toda la empresa donde cada responsable es responsable de la disciplina de su gente y de informar bien a recursos humanos para que recursos humanos aplique bien el régimen disciplinario. Eso va a ser, en síntesis, un poco lo que vamos a explicar la semana que viene. Perfecto, ahí le estamos poniendo en el chat nuevamente el blog y el canal de YouTube para que puedan estar informados constantemente. Inscríbanse en el canal de YouTube y van a tener las novedades de todas las capacitaciones que vamos dando.
bueno, acá la gente está agradeciendo, hay varios interesados por la capacitación sobre el régimen disciplinario, así que bueno, ya les vamos a estar informando. Del mismo modo que se enteraron de este, se van a enterar también del otro para que se puedan anotar. Una vez más, muchísimas gracias a todos. Y bueno, Eugenio, te dejo para que te despidas. No, muchísimas gracias por haberme acompañado esta tarde de martes. Espero haber sido claro. Mi idea fue un poco ponerle luz sobre qué hacer frente a la previsión de despidos, o sea, a esta facultad que nos daba la ley y que ahora nos la sacaron en este momento, justamente en el momento que más la necesitamos, lo mismo que en el 247. Entonces espero haber sido claro y haberlo podido ayudar. Muchísimas gracias. Chao, gracias, hasta la próxima. Hasta luego.